ahí tengo varias familias que vive ellos en España Ajá. y los niños allá, por ejemplo, las escuelas allá no han parado, doctora. Por Ujú, ejemplo, solo 2 semanas estuvieron, como dicen, en cuarentena y después ellos siguen yendo a clases presenciales ujú, realmente. ujú. No, bueno, no sé, pues porque realmente, bueno, usted lo puede notar que es bien difícil por factores externos que no están a veces en sus manos, Sí, claro. eh, lo que es el aprendizaje virtual, pues, pero nos toca adaptarnos, pero yo lo que es a los niños chiquitos, ellos sí realmente, yo siento que es bien, bueno, ya tenemos un sistema educativo deficiente primero y más con esto ha sido más deficiente Es todavía. correcto. Y a eso hay que agregarle otro factor y es el hecho de que nuestro sistema de salud ya era deficiente. Si usted en un tiempo anterior a la pandemia se cruzaba por alguno de los hospitales pues, más grandes del país, usted se iba a dar cuenta que en primero no había cupo en UCI, segundo no habían respiradores, segundo todas las emergencias toda la vida estaban llenas. Así que cuando se viene esto, imagínese, le obligan a que usted tenga forzosamente más unidades para el suministro de oxígeno, cosa que no se tenía anteriormente. Así que es difícil a nivel hospitalario y a nivel hospitalario no se puede suplir la demanda. Le salen a usted 50 casos en un día y no tiene capacidad para atenderlo. Simplemente no hay una estructura de nuestro sistema sanitario como para suplir la demanda. Así que nos enfrentamos a muchos problemas y en lugar de hacer, digamos, más hospitales, la medida que se ha tomado pues ha sido más bien cerrar y evitar que la gente supuestamente se enferme. Pero si usted se fija, las leyes siempre son permisivas y siempre le dicen, bueno, usted puede circular de 7 de la mañana, perdón, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Creo que así está más o menos el horario. Así que básicamente le dicen, pues usted puede salir a cualquier hora, ¿verdad? O le obligan a que usted ande la mascarilla, pero realmente eso, si usted no la utiliza bien, realmente no está haciendo ninguna medida efectiva como para frenar el contagio. Y si usted se fija, en la mayoría de los lugares, la política que se tiene es usar medidas, digamos, de bloqueo. Por ejemplo, usar gel de manos, es decir, el cuidado de las superficies. Sin embargo, se ha comprobado que la vía de mayor transmisión es realmente la respiratoria. Y por lo tanto, la medida, digamos, para evitarlo sería una, evitar las aglomeraciones y segundo, evitar los lugares cerrados. Así que usted simplemente no puede abrir un supermercado, no puede quitarle el techo. Así que el lugar siempre va a ser cerrado. Así que ya ve usted para dónde más o menos va la cosa. Es bastante difícil, sobre todo en nuestro medio. Y si se fija, pues la mayoría de los negocios o la mayoría de los lugares han tenido que adaptarse pues a esas medidas, a supuestamente no tener tanta cantidad de gente adentro, a disque mantener pues el gel, pero realmente como les digo, en realidad la transmisión es más por vía aérea. Ajá, pero si usted se quita la mascarilla por un momento, usted ya quitó totalmente el efecto que la mascarilla tenía. Entonces, digamos que nuestro pueblo, pues, uno no está acostumbrado a utilizar mascarillas y segundo, pues con nuestro clima tampoco es tan agradable, ¿verdad? Andar enmascarado. Pero bueno, ya nos hemos adelantado un poquito a una, digamos, de las temáticas que vamos a abordar en esta nueva unidad. Y pues antes que comenzar con el contenido, pues primero felicitarles, ¿verdad? Porque sacaron una muy buena nota en el examen. Así que, pues eso, felicidades para ustedes. Y bueno, a comentarles que esta unidad es la de los ácidos nucleicos. Así que era bastante pertinente pues hablar un poquito del coronavirus porque es precisamente un virus de ARN. Entonces, vean ustedes que la mayoría de los conceptos que podemos imaginarnos tienen algún tipo pues de relación con estos ácidos nucleicos. Así que, pues vamos a comenzar. A ver, a confirmar que ya estoy grabando, sí. Bien. Así que ahorita estoy compartiendo, solamente confírmenme si lo observan. Sí, doctor. Bueno, acá vemos, ¿verdad? Ácidos nucleicos. Sí se observa. Bueno, ya hablamos un poquito, ya nos introducimos un poquito en este mundo pequeñito, ¿verdad? De la información genética y cómo es que esta molécula, pues tan pequeñita, contiene el código para darnos las características de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de lo que podemos hacer y de lo que nos puede suceder. En el código genético está pues la información de cada una de las enzimas, qué tipo de células tienen que producirse en nuestro organismo,
qué déficit enzimático podemos tener y a qué enfermedades tenemos riesgo o no. Así que vean ustedes que realmente este paquetito de información dice mucho pues de una persona. Así que vamos a entrar a este mundo de los ácidos nucleicos. Bien, acá pues tenemos algunas de las temáticas que vamos a ver. Bien, vean ustedes, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, vamos a tener a este primer personaje, Friedrich Miescher. Este era un cirujano de guerra y fue el primero que identificó los ácidos nucleicos precisamente en restos de las heridas de algunos, bueno, obviamente de algunas de las personas que andaban allí en la guerra peleando. Él curaba las heridas y vio que en las gasas quedaba un material de carácter ácido. Entonces, bueno, de ahí deriva la primera palabra, ácido. Y nucleico, pues porque él se encontró que estaban adentro del núcleo de la célula. Así que bueno, pues así le pusimos el nombre, ácido nucleico. Bien, si ustedes se fijan, los ácidos nucleicos, bueno, tenemos dos tipos diferentes, ADN y ARN, según el tipo de azúcar que tienen. Así que según el tipo de azúcar, primero sería ácido desoxirribonucleico, mientras que el otro sería ácido ribonucleico. Si vemos pues acá un poquito la estructura, acá tenemos la del ADN y vemos acá la diferencia es realmente solamente el azúcar. Si ustedes observan, pues acá como en rojito se observa un ion hidrógeno. En cambio, si analizamos la molécula del ARN, vamos a encontrar que en esta misma moleculita, en el azúcar que tiene, en la ribosa que tiene, se encuentra un grupo hidroxilo. Y de hecho, pues esa es la única diferencia entre las dos cadenas. Ahora, ustedes podrían decir que se trata también de una diferencia de que el ADN pues normalmente tiene una doble cadena y que el ARN es una cadena única. Sin embargo, cuando miremos la parte de metabolismo nos vamos a dar cuenta que existen algunas pequeñas excepciones. Hay un pequeño momento en el que la cadena de ARN pues se escinde y que es una sola cadena o que forma a veces tripletes, así que realmente la estructura pues no es de una sola cadena, sino que de tres, así que vamos a ver que la cosa se empieza a complicar un poquito. Y también nos vamos a dar cuenta que en algunas ocasiones el ARN también se forma una doble cadena, así que como vemos pues no sería una regla tan general para los ácidos nucleicos. Bueno, si analizamos los componentes, vamos a encontrar que los ácidos nucleicos siempre están compuestos por una base nitrogenada, por una azúcar pentosa, que en este caso sería la ribosa, y por un grupo fosfato. Si analizamos un poquito más la estructura, se van a dar cuenta que siempre las uniones entre una molécula y la otra se realizan a través de una molécula de fosfato. El siguiente elemento es que la parte que se une son siempre las moléculas de la ribosa y generalmente siguen un pequeño patrón. Y es que cuando se juntan varias de estas bases, van a darse cuenta que si ustedes comienzan a numerar pues la estructura interna de la glucosa, este sería el carbono 1, 2 y este sería el carbono 3, este sería el 4 y acá arribita tendríamos al carbono 5. Así que ustedes se van a dar cuenta que habitualmente ustedes contienen los enlaces de fosfato entre los carbonos 3 y 5. Así que vean en este caso que la unión de este grupo fosfato se encuentra en este carbono 3, mientras que la unión de este fosfato con la siguiente base se encuentra en el carbono número 5. Así que habitualmente tienen esa direccionalidad, un extremo que es 5 y un extremo que es 3. Bueno, habitualmente se designan de acuerdo pues a la longitud de la cadena. Así que si ustedes se fijan, este patrón va a continuarse repitiendo pues a lo largo de toda la cadena de ADN. Así que ustedes van a encontrar un extremo 3 y un extremo 5. Ojo, esto es en una sola cadena. Cuando consideremos entonces la estructura helicoidal o de doble hélice del ADN, vamos a darnos cuenta que la base complementaria pues tiene el sentido contrario. Pero ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Por el momento, solamente hablar un poquito de lo general. Bien. ¿Qué tenemos acá? ADN y ARN. Entonces mencionábamos que lo habitual es que tuviésemos pues un azúcar en común. Y ese azúcar en común, vamos a ver si nos aparece hoy sí el cuadrito. Acá tenemos entonces las dos unidades. Y si ustedes lo analizan, pues la única diferencia entre cada una de las moléculas era el grupo hidroxilo que estaba presente
la molécula del ácido ribonucleico, mientras que no está presente en la desoxirribosa, y por lo tanto se llama ácido desoxirribonucleico. No hay nada más que agregar pues en este aspecto. Bien, cuando hablamos de las bases nitrogenadas, acá sí hay un poquito más de material, digamos. Ustedes pueden clasificar estas bases nitrogenadas de acuerdo a qué tipo de ácido le pertenecen. Por ejemplo, en el ADN ustedes van a encontrar estos elementos, la timina, la citosina, la adenina y la guanina. Mientras que hacia el ARN ustedes van a ver que hay un pequeño cambio en estas bases. Se continúa la citosina igual, continúa la adenina igual y continúa la guanina igual. La única diferencia es que nuestro ARN no utiliza la timina, sino que lo que utiliza pues es el uracilo. Así que en lugar de usar la timina, siempre ustedes van a encontrar este uracilo. Otro de los aspectos, digamos, es que normalmente estas bases son complementarias. La timina va a ser complementaria con la adenina, mientras que la citosina va a ser complementaria con la guanina. Así que usted podría crear, digamos, un molde o un patrón. Cuando usted tiene la primera molécula de timina, pues usted ya sabe que esa molécula de timina se va a parear con una de adenina. Así que habitualmente usted sigue, digamos, ese patrón. Bien, acá tenemos otro concepto y es nucleócido. Veamos entonces a qué se refiere el nucleócido. Recordemos entonces que tenemos una azúcar ribosa y cuando tenemos, en este caso, bueno, una desoxirribosa. Y cuando esta azúcar de tipo pentosa la unimos con una de las bases nitrogenadas que mencionábamos, pues habitualmente se le cambia un poquito el nombre y en vez de ser la guanina pasa a llamarse guanosina. Un pequeño cambio, digamos. A lo que nos hacemos referencia con los nucleósidos es que sería la combinación entre el azúcar con la base nitrogenada. Bien, el otro concepto que tenemos es nucleótido. En este caso, el nucleótido sería pues la estructura que teníamos anteriormente, el azúcar, la base nitrogenada más el grupo fosfato. Así que en última instancia, el ADN y el ARN son polímeros de nucleótidos, de muchos nucleótidos. Si ustedes cuantificaran el número de nucleótidos que tiene todo el genoma humano, pues son millones y millones de bases nitrogenadas. De hecho, sería como el equivalente a que usted leyera la Biblia unas 2000 veces, más o menos. Así que la cantidad de palabras equivale a eso. Entonces vea usted que es una cantidad pues larguísima. Sin embargo, como curiosidad, pues si ustedes extrajeran el ADN de una célula de su cuerpo, y les tiraron desde el inicio hasta la punta, solamente mediría 2 metros, pero en esos 2 metros usted tiene aproximadamente 600 gigabytes de información, que es básicamente lo que tiene al menos una computadora promedio de memoria. Así que vean ustedes qué interesante. Bueno, y otro de los aspectos, digamos, interesantes es que el ADN, pues lo habitual, o al menos la forma en la que lo solemos representar, es en esta forma de cadena de doble hélice. Bien, acá tenemos algo curioso. Bien, cuando analizamos esta estructura, y que ya lo habíamos analizado, veíamos que podíamos numerar pues la cantidad de carbono dentro de la ribosa y nos daríamos cuenta que la cadena de fosfato o que el grupo fosfato habitualmente conecta un extremo 3 con un extremo 5. Así que habitualmente estas cadenas van a tener una dirección. Y si nos fijamos, la cadena complementaria va a tener el sentido contrario, de modo que esto se denomina como sentido antiparalelo. Si ustedes se fijan, acá va en la porción superior unidos en el carbono 5, mientras que en la porción inferior van unidos por el carbono número 3. Por el otro lado, si ustedes lo analizan, en el inicio tenemos el carbono 3 y en la parte inferior tenemos el carbono 5. Esto es bastante facilito de ver si vemos que la estructura pues está básicamente como dada vuelta o puesta como de cabeza. Así que esta conformación habitualmente se denomina como antiparalela, al igual que cuando conformábamos o plegábamos las proteínas. Bien. Acá tenemos algunas propiedades que tienen estos nucleótidos. El primero, que ya lo habíamos descrito anteriormente, que se denominaron como sustancias ácidas inicialmente y de hecho son ácidos bastante fuertes. Vemos otro aspecto interesante y es que la cadena de ARN tiene una gran capacidad para absorber luz ultravioleta.
Esto nos confiere algunas ventajas y es el hecho de que podríamos detectar la presencia de ADN si le colocamos a un material en gel que contenga la sustancia de ADN y ustedes le colocan luz ultravioleta, pues ustedes verían más o menos este color, verían este patrón colorido y esto nos indica que en estas banditas pues hay ADN. Así que vean ustedes qué interesante, que también sirve como método diagnóstico. Así como curiosidad, les voy a decir que este es el principio que se utiliza para la detección precisamente de ese COVID. Utilizan una técnica que se llama reacción en cadena de polimerasa y que lo que hace pues es identificar ciertas secuencias de ADN y a las cuales se les aplica pues luz ultravioleta para identificar pues el patrón que tiene en general la muestra que se acaba de obtener. Bien, vemos también que esta propiedad confiere, digamos que cierto aspecto negativo, no todo es positivo, y es que precisamente la luz ultravioleta tiene un efecto deleterio en el ADN, y vemos que una de las causas, o al menos, mejor dicho, una de las consecuencias, es la presencia pues de carcinomas. Uno de los más asociados fuertemente con la exposición a luz ultravioleta pues es el melanoma. Así que las células de nuestra piel pues son bastante sensibles a esta luz ultravioleta y por eso es que se recomienda el uso del bloqueador solar que bloquee los rayos UV. Las personas con tez más blanca pues tienen, digamos, menor protección contra los rayos ultravioleta del sol, mientras que cuando estamos un poco más morenitos, digamos, tenemos mayor protección contra esta luz ultravioleta. Y claro, bueno, si ustedes analizan el patrón, es más probable que que esta piel, pues, o que en las personas blancas sea mayor, con mayor frecuente, pues, algún tipo de cáncer de piel, sobre todo el tipo melanoma, que es el asociado con la luz ultravioleta. Y bien, otro de los casos interesantes es que se pueden presentar tautómeros. Si recuerdan, los tautómeros son isómeros en los cuales la diferencia pues únicamente es una posición de un doble enlace. Así que si ustedes analizan pues esta estructura tiene los mismos componentes, pero en esta hay un doble enlace y en esta pues no hay un doble enlace. Así que habitualmente la que tiene pues un doble enlace en su estructura se denomina como forma amino, mientras que aquella en la cual ya no tiene pues ese doble enlace en el mismo sitio se denomina como forma imino. Y vean por el otro lado, acá tenemos en este caso pues a la adenina y a la citosina, pero acá abajo tenemos a la guanina y a la timina y acá vemos que ocurre algo un poquito diferente y es que la interconversión entre estas formas es entre una forma ceto a una forma enólica. Y bueno, si ustedes nuevamente analizan la estructura, se dan cuenta que acá hay un doble enlace con este oxígeno, mientras que en esta parte, pues ese doble enlace cambió de posición y dejó de estar pues unido acá al oxígeno para pasar a formar parte de un doble enlace con la molécula de nitrógeno. Así que habitualmente estas conformaciones son posibles. Vean qué interesante. Bien, ahora tenemos un aspecto bastante interesante y es que si ustedes analizan pues toda la cadena, este enlace que une una base con la otra, o mejor dicho, una molécula en este caso la molécula de azúcar, en este caso la desoxirribosa, la ribosa, mejor dicho. Ok, sí, bien. Ahora, si ustedes lo analizan, la unión entre estas dos moléculas de azúcar ocurre a través de un enlace fosfato. Y si ustedes lo analizan, ocurre en la molécula de fosfato a través de una molécula de oxígeno. Así que habitualmente este tipo de enlace se denomina como fosfodiéster porque tiene conformación de dos grupos éster, uno a este lado y otro en la parte de arriba. Así que un enlace de fosfato con dos grupos éster para cada lado. Si ustedes lo analizan, habitualmente este tipo de enlace podría ser, digamos, bastante frágil si ustedes a esta molécula le aplican agua. Sin embargo, si analizamos, pues el ADN está adentro de nuestra célula, que es un medio principalmente líquido. Y vemos que adentro de nuestra célula realmente esto no ocurre, no se rompe esta cadena, lo mismo que ocurría con las proteínas. Así que en condiciones habituales, lo usual es que este enlace sea relativamente estable, a menos que exista pues un catalizador que rompa los enlaces fosfodiéster presentes entre, bueno, entre los grupos de nucleótidos. Y acá tenemos
de las moléculas que participa como catalizador, que son las nucleasas, son las enzimas que se encargan de romper pues este enlace fosfodiéster entre los nucleótidos que tenemos en nuestras cadenas pues de ácidos nucleicos. Bien, ahora vamos a encontrar unos términos que ya conocemos un poquito sobre las proteínas. Si recordamos, pues la proteína tenía una estructura primaria, tenía una estructura secundaria y tenía una estructura terciaria. Y nos vamos a dar cuenta que habitualmente ese mismo patrón de estructura se aplica pues para el compuesto formado por estos ácidos nucleicos. Si ustedes lo analizan, bueno, esa base nitrogenada que se encuentra como parte de estas cadenas, es esencialmente un grupo nitrogenado y por lo tanto actúa como proteína, así que, bueno, sigue más o menos el mismo patrón. Así que si lo analizamos, pues lo habitual es que encontremos patrones de estructura de acuerdo pues a la categoría que los vayamos viendo. Entonces, en la primaria, pues lo que sería este término es la secuencia en general de una cadena. Por ejemplo, si inicia con una timina, si sigue una adenina, si sigue una citosina o lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo va el orden de la cadena? Y que habitualmente estas tienen un sentido. Recordemos que decíamos que podían ir de 5 a 3 o de 3 a 5, en cualquiera de los dos. El siguiente aspecto es que son individuales. Cada organismo tiene su propia cadena, tiene su propia estructura. A menos que usted sea un clon, pues no va a haber ninguna otra persona que tenga su mismo material genético. Y ustedes se podrán preguntar entonces qué pasa con los gemelos. Si ustedes hacen un estudio pues de los gemelos, van a encontrar la concordancia. Sin embargo, cuando ustedes analizan a los gemelos de mayor edad, ustedes se van a dar cuenta que hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, que quizás alguno tiene un lunar que el otro no tiene, que quizás alguno toca el piano y que quizás el otro no. Así que en última instancia, cada persona pues hace con su cadena de ADN pues de acuerdo a las condiciones ambientales en las que está, se pueden desarrollar o no ciertas características que se encuentran, digamos, escondidas en el código genético de cada persona. Y bien, tenemos acá otro aspecto interesante y es que podemos abreviar esta estructura. Veamos, por ejemplo, una secuencia o una secuencia, digamos, una cadena de ácidos nucleicos que vaya en este orden. Que la primera base pues sea la adenina, que la siguiente sea una citosina, que la siguiente sea una guanina, que la siguiente sea una timina y la siguiente sea una timina. Inicialmente esta cadena, si ustedes analizan pues este patrón, va de 3 a 5. Miren, de 3 se une con el 5 hacia la siguiente molécula. Así que ustedes pueden abreviarlo para no dibujar pues toda esta estructura que tenemos aquí atrás moviéndose, toda esta estructura tan grandota, ustedes podrían abreviarlo de esta forma. Sin embargo, pues es posible hacerlo aún más chiquitito y es integrar la palabra P o la letra P, mejor dicho, que indica el lugar donde se encuentra pues el fosfato. Así que aquí lo que nos indica es que al inicio pues hay un grupo fosfato, que lo que sigue pues es la adenina, de ahí otro grupo fosfato, de ahí lo que sigue la citosina, y así en orden pues si ustedes se fijan la secuencia al final termina siendo igualita que la de arriba. Pero para abreviarlo aún más, ustedes pueden simplificar esta estructura en forma de letras, con la inicial pues de cada una de las bases nitrogenadas que se encuentran dentro de la cadena. Así que al final ustedes tienen cualquiera de estas opciones, ya sea que quieran dibujar pues la estructura o simplemente describir pues la inicial de cada uno de sus componentes. Bien, acá tenemos un pequeño repaso histórico de cómo se descubrió más o menos esta sustancia y de cómo fue que llegamos a tener el conocimiento de la estructura del ADN como tal. Y vemos que la primera vez que se identificó que existía pues un material de carácter ácido adentro de la célula era en este año bastante interesante, miren, en 1800, o sea, hace más de 200 y pico de años. Vean ustedes que el primero fue este cirujano que les mencionaba yo, entonces él los asoció con la presencia de esta sustancia de carácter ácida en glóbulos blancos que se encontraban pues, en los paños que se utilizaban como apósitos o para curación de los heridos de guerra. Vean que la siguiente aproximación fue en 1944 con estas personitas que están acá, Oswald Avery, Colin MacLeod y Macklin McCarthy,
que identificaron una secuencia en el caso del neumococo, que sería esta bacteria que tenemos aquí atrás, y es la que causa al menos la mayoría de los casos de neumonía conocida. Así que fue una de las primeras sustancias en las que digamos, uno de los primeros organismos en los que se logró pues identificar como más estructuralmente el ADN. El siguiente gran paso fue en el año de 1952, porque estas personas descubrieron que si a una cepa de Escherichia coli ustedes le transferían un bacteriófago, podrían hacer que algunas cepas adquirieran las características de este bacteriófago y por lo tanto podían modificar qué tan infecciosas eran o no estas bacterias. Así que le cambiaban totalmente pues el panorama a la bacteria. Podían hacer que una cepa fuese patógena, que causara enfermedad, o que esta bacteria al traspasarle o quitarle pues la información genética, que perdiera esas características de patogenicidad. Así que vean qué interesante. El siguiente gran hallazgo, pues ustedes lo van analizando en 1953 con estos dos personajes que probablemente ya conocen, Watson y Crick, que ellos fueron los primeros en proponer, bueno, se dice que fueron los primeros en proponer que pues la cadena de ADN era una estructura con doble hélice tal como la conocemos hoy en día. Así que vean ustedes qué interesante. Sin embargo, pues hay algunas cositas que ustedes podrían ir averiguando en el proceso. Y es esta muchachita que ustedes ven aquí en la fotografía, Rosalind Franklin. De hecho, los hallazgos de nuestros amigos anteriores, Watson y Crick, habrían sido totalmente imposibles sin la presencia o sin la ayuda, digamos, indirecta de Rosalind Franklin. Y esta que ustedes ven al lado derecho es la famosa fotografía 51 con la cual Watson y Crick lograron establecer el modelo de doble hélice del ADN. Así que realmente pues no fueron solo ellos quienes descubrieron esta estructura que tenía el ADN, así que se lo deben en gran parte pues a Rosalind Franklin. Aquí hay un pequeño video, pero creo que nos quedaríamos un poco como a mitad de camino si nos ponemos a verlo. Sin embargo, pues valga decirlos que nuestros amigos anteriores, Watson y Crick, recibieron un premio Nobel por este hallazgo, pero nuestra amiga Rosalind Franklin tuvo la mala suerte pues de morirse un poco a temprana edad, precisamente porque el método que se utilizaba para la identificación de la estructura del ADN eran los rayos X, así que nuestra amiga estaba muy expuesta a la radiación, así que terminó muriendo pues por un cáncer de ovario, una carcinomatosis que terminó pues en infecciones y en otras cosas. Así que lo más probable es que esto haya sido pues producto del efecto de la radiación a la que ella estuvo expuesta. Así que nos vamos adelantando a otra de las aplicaciones que podríamos encontrar en este capítulo, que es precisamente el efecto que tiene la radiación en el ADN. Si recordamos cuando mirábamos los radicales libres, decíamos que estos normalmente rompían la doble hélice de nuestro ADN, así que por lo tanto eran mutágenos importantísimos. Y por lo tanto, pues podríamos deducir qué fue lo que pasó. Y pues esto probablemente lo veríamos el siguiente día, así que esto sería hasta el jueves, porque creo que lo había comentado, pero al inicio de la clase, y es el hecho de que mañana tenemos feriado por el Día de las Américas, así que nos estaríamos viendo pues hasta el jueves. Así que el videito nos va a quedar para el jueves para que lo podamos ver completo, porque no quiero que nos vayamos a quedar a medio palo. Así que vamos a avanzar un poquitito, un poquitito. Y este es el fundamento o la ley física por la cual se fundamenta el hecho de que ustedes pudieron identificar la estructura de este ADN. Y es que al utilizar pues un rayo X que atravesase una molécula de tipo cristal, veamos, si ustedes analizan la estructura, ustedes podrían identificar pues dos láminas, una porción anterior y una porción inferior. Así que lo habitual es que cuando ustedes proyectan un rayo de luz, que ésta se refracte pues en ambas superficies, tanto en la anterior como en la inferior. Así que lo habitual es que, bueno, estos rayos obviamente se difractan, pero usted puede colocar un detector. Digamos que esta plaquita que ustedes ven en azul, pues es el detector. Así que lo habitual es que
cuando ustedes pasan la luz, pues esta al pegar en el cristal rebote y ustedes la pueden detectar en este punto. Lo mismo va a ocurrir con el rayo de luz que entre hacia la lámina inferior. Posteriormente les va a quedar esta imagen, así que ustedes van a tener una idea, digamos, parcial de cómo es la estructura, porque ustedes van a poder identificar que los rayos de luz se difractaron pues en dos puntos diferentes. Otro de los aspectos interesantes es que cuando estas líneas son paralelas, el refuerzo que tiene esta imagen pues es bastante intenso, así que ustedes habitualmente lo pueden identificar con un patrón de color bastante intenso. Y ya vamos a ver cómo fue que nuestra amiga pues identificó posteriormente la molécula en particular. Pero ya vamos a ver esto un poquito más y probablemente hasta el jueves, porque como les digo, nos vamos a quedar a medio palo. Así que por el momento nos vamos a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, doctora, realmente quedó claro. Bueno, ya se van a dar cuenta ustedes que esta unidad es realmente bastante corta. Solamente hay 2 capítulos, así que hay menos información que estudiar. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que existen, por el contrario, múltiples aplicaciones. Y de hecho, muchas de las cositas que vamos a ver a lo largo pues, de esta unidad son precisamente las aplicaciones que van a tener los conceptos que vamos a ver durante la clase. Así que nos veríamos entonces el jueves. Ok, doctora, muchas gracias y felices vacaciones, que descanse. Igual. Feliz feriado para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.